Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy es jueves 29 de febrero de 2024. Vamos a dar inicio a la conferencia número 22 de nuestro seminario permanente Tradición del Pensamiento Socialista en Venezuela. Hoy nos acompaña la camarada Maribel Díaz Ravelo. La profe Maribel es licenciada en Administración por la Universidad Simón Rodríguez, magíster en Informática Aplicada por la UNEFA y en Gerencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad de Camagüey. Y también es doctora en Educación por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Es docente jubilada de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos y actualmente directora académica del Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx. Además de eso, es miembro del Comité Central del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. La profe Maribel nos va a hablar sobre Olga Luzardo. Ella ha intitulado su conferencia Olga Luzardo, Poesía y Política. Pero con su permiso, profe, yo quisiera reproducirles un audio que nos envió, este no es mi número, es mi teléfono, un audio que nos envió una persona, a quien invitamos y que nos iba a acompañar el día de hoy, pero no nos pudo acompañar por motivos, muy lamentablemente, por motivos ajenos a su voluntad. Iguaraya Pérez Luzardo Hernández, hija de Olga Luzardo. Entonces, hace como una hora y media, una cosa así, cuando, ya era, cuando nos confirmó que no iba a poder estar aquí, digamos como salvando, lamentando mucho no poder estar aquí, lo que hizo fue que nos mandó un audio, nos compartió un brevísimo audio para todos y todas, pues para el auditorio. Buenas tardes, soy Iguaraya Pérez Luzardo de Hernández, la hija de Olga Luzardo. A nombre de nuestra familia quiero agradecerles enormemente el gesto que han tenido de recordar a mi madre. Olga Luzardo fue una guerrera desde muy joven. Luchó por las causas más hermosas de la humanidad, por los niños, por los trabajadores, por las mujeres. Fue verdaderamente una luchadora social y una comunista hasta la muerte, tal como decía ella. Soy comunista desde rojo amanecer hasta que el sol se me apague. Por lo tanto, les puedo decir que esa mujer férrea, fuerte, que soportó cárceles, torturas terribles, era a la vez una mujer tierna, cuya poesía, a veces rebelde, a veces tierna, a veces de madre, dejó una impronta en nuestra literatura, en nuestra poesía nacional. Gracias una vez más por haber recordado a mi madre en sus 27 años de vida, no en 108, porque ella nació en año bisiesto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a los que estamos acá, que nos permitimos un espacio para la discusión, para compartir, para escuchar a otros, para dialogar en un mundo donde el diálogo es fundamental, donde tenemos ausencias en diálogo en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros muchachos. Entonces, hoy recibí la invitación del CENDES y para mí es un compromiso este tema, ¿no? Porque Olga fue una mujer que durante 100 años vivió con una intensidad profunda. Fue una mujer que desarrolló cada uno de los momentos de su vida
con intensidad y lo hizo muy bien. Una mujer que se ocupó de todo lo que hacía, lo hacía con muchísimo esmero. Y bueno, además de mi agradecimiento, quiero expresarles a todos también el agradecimiento por parte del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, del cual formo parte. Soy miembro del Buró Político, electo en noviembre, los días 3, 4 y 5 de noviembre del 2022. Y bueno, es importante puntualizar el momento en que fuimos electos, por cuanto hoy nuevamente el Partido Comunista lucha por su existencia, por existir. Bueno, ahora sí vamos a trabajar lo que nos ocupa hoy, que es Olga. Bueno, cuando me lo plantearon, se me vino a la mente siempre las zonas de confort. Lo político en Olga, desarrollamos el esquema, presentamos el esquema. Pero de Olga particular, no había profundizado su obra poética. No lo había profundizado. O sea, tú lo lees, te gusta, y me gusta la poesía, qué lindo, rima, qué maravilloso, ay, oye, qué bien escribe. Ahora, profundizar la poesía de Olga en un contexto histórico, con su vida personal, con el entorno que la rodea, con las leyes que están allí, es un trabajo que aspiro sean unas pinceladas. Porque Olga es una mujer que queda en tiempos cortos para pinceladas. Es unas pinceladas. Entonces, bueno, Olga nace tal día como hoy, 29 y nace prematura, una niña que nace prematura. Y cuando tú revisas a Olga, entonces Olga nace un 29, nace prematuro. Entonces, bueno, los que nacen 29, entonces siempre tienen ese conflicto de ¿cuándo es el cumpleaños? Si no es el 29, es el 28 o es el primero. Bueno, de acuerdo al Código Civil es el 28. Y cuando llega el día 29, celebra su día el 29. Pero entonces, empecemos por allí. Ya por allí entonces era la novedad. Prematura y un 29 de febrero. Ese es un toque. Bueno, Olga, cuando empiezas tú a leer a Olga, entonces Olga tiene una particularidad que es acompañada por su familia, por sus padres y por un padre muy amoroso. El padre, Aramis Luzardo, no cae en lo que está en ese contexto, que es ver a la mujer como un ser inferior. Y entonces Aramis no ve a la mujer como un ser inferior. Permite que su hija vaya a la escuela, pero no la deja allí. Y entonces, como Olga nace en el estado Zulia, en Paraguaypoa, no habían colegios en abundancia en esa época. Entonces estaba el colegio Rafael María Baral. Entonces ese colegio era de varones, no era para niñas. Y el padre entonces logra que Jesús Enrique Lozada, un hombre de avanzada, reciba a la niña. Y cuando recibe a la niña allí, otra novedad, 29 de febrero, ahora entonces no estudia en una escuela de niñas, sino estudia en una escuela de varones. Y después que estudia en esa escuela de varones, la otra novedad es que este hombre le pone en las manos a esa niña textos de Marx, de Engels, de Gorky, de Lenin.
Y entonces es una niña que lee además, una niña lectora, una niña que le inculca a su familia el amor por la lectura. Y entonces la mujer se come aquellos textos y empieza aquel desarrollo. Entonces es un desarrollo muy rápido. Una niña que a los 12 años ya estaba organizando por allí sindicatos. Una niña que a los 12 años compartía con un bracho, que tenía relación con un Andrés Eloy Blanco, que tenía relación con toda una generación que estaba impulsando cambios en esta Venezuela. Entonces, bueno, hablar de Olga en su desarrollo intelectual pudiera ser así muy fácil. No, mira, Olga es poetisa, periodista, también alcanzó el grado de economista en 1945 y obtuvo el grado de doctora en filosofía. ¡Ay, qué fácil! Chévere. Pero no fue tan chévere porque Olga está en un contexto donde la mujer no tiene derecho. Entonces es una mujer que se arroja y que lucha y que no se queda, que es una mujer que va, ¿verdad?, comiéndose la vida. Gracias a que es una gran lectora, entonces desarrolla la prosa, pero también desarrolla la poesía en su máximo esplendor. Entonces es una mujer que maneja, ¿verdad?, esos dos elementos. Entonces, bueno, de Olga también podemos decir que como ella se permitió estudiar, como ella entendió la importancia del estudio, ella también comprendía que la formación es fundamental en todos los sistemas. Entonces, Olga es primera en todo, tan primera que es fundadora del Partido Comunista de Venezuela. Entonces, en 1931, Olga forma parte de esos hombres y de esas 4 mujeres que se incorporaron en el partido en sus inicios y funda el Partido Comunista bajo el acecho y la persecución, porque la Constitución que estaba vigente prohibía las ideas comunistas. Entonces, contra todo riesgo, se forma, ¿verdad?, milita en el Partido Comunista, inicia las primeras células en Maracaibo y también como se formó como periodista, entonces también funda Tribuna Popular. Entre los fundadores de Tribuna Popular está Olga Luzardo. Entonces vemos a Olga Luzardo, nace un 29, estudia en una escuelita de varones, va para la universidad a todo riesgo, forma de esos pioneros del Partido Comunista, de Tribuna Popular. Y a lo largo de su trayectoria, Olga trabajó la formación. Entonces, en esa tierra firme en la que ella se montó, que fue el partido, en esa tierra ella montó junto con otros camaradas, porque en el partido no hay individualidad, en el Partido Comunista no hay individualidad. Las decisiones son colectivas, pero en esas decisiones colectivas estaba la Olga. Y entonces la Olga monta el sistema de formación en el partido, lo va perfeccionando y llega a la Escuela de Cuadros Ho Chi Minh. Una escuela de cuadros que era presencial, manejaba educación a distancia a través de correspondencia, de correo. Tenía la teoría y la práctica, se manejaba la teoría y la práctica,
Y bueno, después que fallece Olga, el Comité Central del Partido Comunista cambia el nombre del insigne Ho Chi Minh, el tío Ho, y se asume que la escuela es Escuela de Cuadro Olga Luzardo, en honor a esta insigne mujer que aportó tanto en la formación. Pero no hemos llegado al título, ¿no? Estamos en la introducción. No quiero extenderme mucho con esto. Olga domina entonces la prosa y el verso, y en los registros tenemos que Olga tiene 3 obras. Disculpen, se me secó. Flor de Cactus. Esa es una obra entre 1931 y 1942, una época dura. Piedra Blanca, que se expone en 1953, igual, una época dura. Y Huella Fresca, una de las piezas más sentidas en Olga, ¿no? En un momento donde fue duramente apresada, como una fiera, fue encarcelada, ¿sí? Pero ella se mantuvo como mujer, como ser, como persona. Bueno, estas antologías han sido publicadas, su obra ha sido publicada en diversas antologías, y en la Universidad del Zulia le rindió un homenaje muy merecido en el 2010, publicando esta obra, la Universidad del Zulia. Bueno, Olga no fue solo una mujer política, sino que una mujer con una altísima sensibilidad. Fundó junto con otros, con Elisaúl Rodríguez, con Virginia Martínez, con el pintor Antonio Angulo, el Ateneo de Maracaibo. Un espacio allí en Maracaibo en 1933, o sea, para que ellos tuvieran espacios para exponer su obra, para discutir. Entonces, bueno, el estudio, la política, la cultura, el arte, todo lo iba compartiendo allí. Entonces, también de Olga podemos decir que recibió 2 órdenes: la Orden Josefa Camejo, otorgada por el Centro de Estudios de la Universidad Central de Venezuela, y la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela. Esta orden la recibe meses antes de fallecer, en el 2016, en mayo, Olga Luzardo. Y bueno, la otra parte de Olga es su lucha por los derechos de la mujer. Entonces, bueno, incansable allí. Una mujer que cuando se funda la Junta Patriótica Femenina, una niña de 12 años está allí. Entonces, está en la primera fila. Ya a los 19 años, la Agrupación Cultural, que ya es un organismo propio del Partido Comunista, y otras organizaciones, hasta la última en la que estuvo, que fue el Movimiento de Mujeres Clara Secchi. Movimientos amplios, movimientos que permitieron que las mujeres, con lucha, con organización, alcanzaran en 1945, con la reforma de la Constitución, el derecho político, a elegir y a ser elegidas, en 1945. Entonces estamos hablando cuando nace en el 1916 y es en el 45 cuando las mujeres logramos avanzar en nuestros derechos. Pero eso no es así tan rápido, eso es una lucha que
donde ella se permitió con otras mujeres que no mantenían ideología con ella, pero que manejaban un derecho y un objetivo. Entonces allí se ve en movimiento la amplia unidad de acción que siempre en nuestra organización, en el Partido Comunista, hemos mantenido para poder alcanzar objetivos que son comunes. Bueno, entonces, vamos entonces a entrar en el tema que es la relación poética con la política en Olga. Bueno, trabajamos 2 textos, no los 3. Vamos a trabajar algunos elementos de algunos poemas para ir señalando. Entonces, bueno, trabajamos con Flor de Cactus y con Huella Fresca. Estos son los 2 que pienso trabajar con ustedes. Y el primero de ellos lo tomé de Flor de Cactus y entonces quería compartir con ustedes un extracto pequeño que tituló ella El Triunfo. Entonces, ubiquémonos en 1935, 1942, cuando esta mujer escribe esto. Entonces esta mujer nos dice: yo no creo en el triunfo de tu carne cuando me tocas, cuando me tomas. Pienso en el triunfo mío que he podido tenerte sin recelos. Yo no creo en el triunfo de las manos que aprietan mis senos. Creo en la esclavitud que le ha creado mi cuerpo a tus deseos. Una mujer que se permite ser comunista cuando estaba prohibido. Cuando las mujeres estaban subyugadas al hombre. Y es una mujer que cuando expresa sus sentimientos no tiene temor. Va escribiendo. Hay otro que quiero compartir con ustedes que ella tituló Difícil. Entonces ella aquí se expresa así: porque yo soy rebelde y tengo la entraña preñada de anhelos, porque voy desnuda de vanas mentiras a donde me toca ir, porque llevo siempre la frase más dura prendida en la boca para regalarla a quien me provoca. Entonces, 19 años, desde 1935 a 1942, ya está como por 26 años. Entonces, expresa su sentimiento, expresa su rebeldía. Es importante contextualizar eso, por eso hago tanto hincapié, porque cuando yo me puse a leer ese poemario con interés y con precisión, entonces fue cuando yo dije, ajá, pero espérate, ya va. Ajá, pero ¿cuándo fue esto? Ajá. Y entonces es cuando tú como que logras, ¿verdad?, revisar y empiezas tú a ver a esa mujer, la empiezas a conocer a través de ese verso. Más allá de lo que tú puedes conocer y de lo que yo conocí, porque tuve la oportunidad de asistir al curso de formación de cuadros cuando ella dirigía la escuela. Y bueno, lo que percibí de ella era una mujer así, recia, ordenada, pero muy amorosa. O sea, como te ordenaba, también te expresaba
Entonces, era una mujer que todo lo que hacía lo expresaba, lo manejaba. Esto es así, pero también el abrazo fraterno, el compartir, el corregirte adecuadamente y a tiempo. Eso no, ya va, momentito, eso es así. Lea esto primero y después hablamos. Eso te decía Olga. No, así no vamos a discutir. No podemos discutir de esa manera. Lea primero y después hablamos. Pero cuando te orientaba era para que te desarrollaras, no para descalificar. Entonces, por eso desarrollan un sistema formativo adecuado. Entonces, aquí en este poemario, que es de plena juventud, quienes han estudiado la obra poética de Olga lo destacan como una Olga erótica. Entonces yo digo, sí, yo coincido totalmente. Tiene un erotismo, tiene una sensualidad, pero también tiene un contenido político. Porque cuando leemos en Petición, ella, que es en el texto de Flor de Cactus, ella nos dice, vuelvo a lanzar mi petición rebelde. La palabra rebelde en la poesía de Olga, si la revisamos, es muy frecuente. Ella siempre rebelde. Entonces ella dice, vuelvo a lanzar mi petición rebelde y reclamo. Es mi grito altanero de Guaricha, grito de guerra, de mi sangre indiana. Entonces allí Olga, bueno, este es mi análisis. Por eso es que yo digo, esto es una mesa de discusión, este es mi análisis. Allá puede haber otro, ¿sí? Pero este fue el que me permití yo con Olga, ¿no? Y entonces yo digo, Guaricha es una mujer joven, indígena. Entonces ella se ubica como una mujer de ese mestizaje, ¿verdad? Con sus raíces. Es una mujer que se ubica con sus raíces, pero también lanza ese grito de guerra ante las injusticias. Entonces allí está contenido lo político, lo poético, lo sensual en Olga. Entonces Olga, nuevamente rebelde, se permite ella describir como una joven indígena frente a quien la oprime, frente a quien la somete, que es una sociedad en ese momento que no permitía que las mujeres, que los obreros, que los trabajadores, que los campesinos, ¿verdad?, vivieran plenamente, porque eran unas épocas muy duras, no solo para la mujer, sino para toda la sociedad venezolana. Bueno, de este poemario tomé estos tres para no hacerlo muy largo. A mí me angustia sentarme aquí a hablar. Como docente, siempre uno, tomando el tiempo, porque son los 45 minutos y ya uno sabe que la audiencia se cansa y los muchachos ya pierden. Esta no es esa audiencia, ¿no? Pero no quiero abusar en el tiempo. Entonces, viene ahora el otro trabajo que realicé con este que está acá, que son huellas frescas. Huellas frescas, el dibujo, la portada es de su gran amigo, Gabriel Bracho. Este es Gabriel Bracho. Entonces, Gabriel Bracho mantuvo una relación entrañable con Olga, así como la mantuvo con Jesús Faría, así como la mantuvo, y se me pasó señalarle, que la mantuvo con María Calcaño, que es otra poetisa que es calificada, ubicada en el erotismo. Pero María Calcaño
no maneja ningún aspecto político en su poesía. ¿Ves? Entonces fue una mujer que desarrolló un verso con mucha sensualidad, intercambiaban cartas, tenían comunicación, pero esta no manejó la política. Olga sí la manejó dentro de su poesía. Entonces, bueno, aquí vamos con Huellas Frescas, que Olga escribe este poemario compuesto lo que se recogió en él, porque la obra de Olga aún toda no está recogida. Lo que se recogió en este volumen, en este texto, tiene unos cuantos poemas. Y Olga los produce en la penitenciaría de San Carlos de Cojedes. Fue apresada, sometida a las torturas más difíciles que le marcaron después su vida. Ella quedó muy resentida, no en su espíritu, sino en su cuerpo. O sea, fue una mujer que cuando la va a visitar su hija, una niña de 12 años, ve a su madre en unas condiciones deplorables, sin ropa, porque uno de los castigos que intentaron imponerle a Olga fue despojarla de su ropa. Y entonces, cuando me pongo a revisar la relación entre su fortaleza y lo que señala la hija, porque la hija señala que cuando ella asiste, palabras más, palabras menos, cuando ella va a la visita con su madre, queda impactada, pero ella ve que su madre no está caída, sino que está firme, pero tampoco que está amargada, y entonces que es amorosa. Y entonces Iguaraya en entrevistas señala eso. Y cuando yo veo el texto de Iguaraya y me voy atrás al triunfo, entonces yo digo, por eso es que esta mujer triunfó. ¿Por qué triunfó? Porque su cuerpo, ella no sentía vergüenza por su cuerpo. Y entonces los esclavos de su cuerpo eran sus carceleros, no ella. Entonces, es esa posición de Olga la que le permite sobrevivir a esas duras condiciones en las que estuvo. Posterior a esa situación, se reseña, hay varias reseñas donde dice que ella estaba apartada del resto de las mujeres y del resto de los presos. Ella estuvo aislada, incomunicada, pero hubo una protesta para exigir que se le dieran condiciones a ella, porque sus condiciones fueron muy duras, y yo digo, fueron muy duras porque ella era rebelde, ella no se sometió, entonces ella no gimió, ella no lloró, ella se mantuvo y le daban más duro. Era altiva, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ella allí el otro elemento es que ella tiene 2 seudónimos, Petrona y Jorge. Jorge era para la lucha política y para la poesía era Petrona. Bueno, entonces aquí en Huellas Frescas ella afirma una vida de compromiso sin cansancio. Bueno, entonces ella señala que nada la ha derrotado, ni el dolor ni el cansancio. Chapoteando se mantiene ella allí.
encontró, ella señala aquí, que encontró tierra firme para siempre. Y entonces yo digo, bueno, ¿y cuál era esa tierra firme que tenía esa mujer? Bueno, la tierra firme la fue armando. Y una de ellas fue su partido, ¿verdad?, que le permitió desarrollarse plenamente como mujer, como intelectual marxista, como formadora de cuadros también. Y es gracias a eso que ella resiste eso y muchos otros embates. Pero a pesar de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa agonía, ella no pierde su dulzura. En ese texto, seguidamente, ella señala que ella cultiva flores de pasión para la primavera, para lo que viene. Entonces, no me rindo, pero tampoco me van a quitar la alegría. Y no se la quitan. No se la quitan en ningún momento. En los textos tú ves la firmeza, la rebeldía y el amor hacia el mundo. Este texto lo conseguimos en Vida. Mi vida es un porqué. Entonces ella allí, en ese porqué, ella responde. ¿Ves? Hay otro verso que está en este volumen, que es su compromiso militante. Entonces, en este compromiso militante, ella señala, hemos de hacer aquí un partido comunista, a pesar de la exfraccionalista, de los reaccionarios, de los oportunistas, de los matices diversos. Entonces, ese partido, yo estoy tomando son pedacitos, ¿no? No es el verso, el completo. Entonces, ese partido que ella está trabajando junto a sus camaradas es Patria de Proletarios Redimidos. Ese es el objetivo, el fin último de esta mujer rebelde. Contra los explotadores, que sus corazones están podridos, están en el lodo, y que esos explotadores tiemblan de pavor y están llenos de odio. Así describe Olga su compromiso militar. También Olga expresa su conciencia poética. Entonces ella nos señala que soy dueña del espacio y de las nubes. Están de rosas y de rojas. Olga en sus poemas siempre exalta las flores, las rosas, las primaveras, los colores, las nubes. Es una mujer con una facilidad poética, pero con una dureza cuando lo requiere. Y Olga también se expresa en Huellas Frescas y nos deja este extracto dirigido a los latifundistas. De los latifundistas inclementes, de los recaudadores de las rentas del rico, que se hicieron con sangre de los contribuyentes, del plan salvaje de policías y del sordo plomo de los monos verdes, que nos avalió un pobre soldado campesino porque uno de Prensilla no hizo un ser asesino. Y hay muchos elementos acá que quería presentarlos, exponerlos.
Y me permito entonces, finalmente, presentar a esa Olga madre para culminar. Entonces esa Olga madre, aquí en este texto, se dirige a su hija. Ella tiene un verso dirigido a Iguaraya cuando cumple 12 años, aquí, especial, a Iguaraya en sus 12 años. Y bueno, yo tomé de aquí solo 2 textos y lo tomé con ese sentido, para dejar abierto, ¿verdad?, a ustedes, a los que nos acompañan, ¿verdad?, seguir trabajando la poesía de Olga. No decir todo, dar unas pinceladas para, entonces, vamos a ver qué más hay allí. Entonces, bueno, Olga le escribe a su hija: eres ya tan sabia que ya no ignoras nada. Vas por los caminos duros de la vida. Eso se lo dijo su madre Olga a Iguaraya a los 12 años. Entonces, bueno, mira, yo no sé si me pasé en el tiempo y estoy muy angustiada, pero no me gusta. Muy bien, profe, vas muy bien. ¿Sí? Sí, no se preocupe. Sí, porque... Hable con calma, hable con calma. ¿Ah? ¿Qué tiempo tiene? ¿Sí? Claro, claro. Sí. No, porque a mí me da muchísima pena, ¿no? Sentarme a hablar es así como... bueno, no somos adolescentes, yo sé que... Hable sin problema. Sí, bueno, este fue un ejercicio que les confieso yo me hice con Olga, y como usted bien señaló allí, mi área es informática, es de ciencias, ¿no? Entonces, mi fuerte no son las humanidades, ¿no? Pero sí me gusta leer, me apasiona la lectura y yo doy las gracias por este ejercicio que realicé con Olga, hoy 29 de noviembre. De febrero, disculpe, 29 de febrero. Es un ejercicio que nos permite ahondar en tantos hombres, en tantas mujeres. Yo le comentaba que hay muchas mujeres que están por allí escondidas. Tenemos a una Humelia Hernández que anda por allí, la negra Humelia, ¿no? Entonces, no, la negra, sí. Raquel Reyes. Entonces son una cantidad de mujeres que han dado sus aportes. Bueno, a Olga se le ha escrito mucho en memorias. Esta es una revista muy buena que salió en su tiempo, Memoria, en la 19 del año 2011, está dedicada a las mujeres venezolanas que construyeron nación. Y bueno, hay todo un texto dedicado a Olga y a otras mujeres. Aquí hay una muy buena reseña en esta revista. Hay algunos otros textos de partidos hermanos, como en esta edición que sacó el partido Patria para Todos, se le rinde homenaje a Olga Luzardo. Y bueno, Olga Luzardo, en el partido guardamos las cositas, ¿no? Entonces, en el partido tú buscas en los archivos y consigues textos de Olga. Y este texto de Olga me lo traje porque
en uno de los versos habla ella del fraccionalismo, del fraccionalismo en el partido, y ella en junio de 1968 produce este texto y trabaja sobre la ideología de los fraccionalistas por Olga Luzardo. Entonces, bueno, ella desarrolla aquí toda una serie de argumentos y presenta su angustia con respecto a ese mal que se mete dentro de las organizaciones y que, bueno, que genera lo que se llaman y lo que nosotros vivimos, que han sido las divisiones, ¿no? Bueno, esto es todo lo que les traje. Espero que haya logrado dar esas pinceladas. Muéstranos el documento ese. Usted trajo un pedazo de historia y Ajá. muy modestamente usted medio lo muestra, pero mira eso. Pero tiene varias páginas. Sí, claro, un texto muy largo. Sí, esto es un texto escrito en junio de 1968 con nuestras maquinitas y bueno, tiene... Todavía no había habido la división por hermanos. No, fue en 1900, está en pleno proceso. La división en el 70. 70, en el... Sí, todavía. Sí, esto es un texto largo. Sí. En su momento. Es posterior a la lucha armada. El tema de la camarada Olga Luzardo vale la pena profundizar y algo que veo una tarea en general, llevar esos luchadoras y luchadores, esas vidas llenas, creadoras, a las nuevas generaciones, ¿no? Por eso agradezco aquí la oportunidad del CEDES, del Centro de Estudios Democracia Socialista, con la grabación, que no solamente es el verbo que de repente se pierde en el tiempo, sino también la grabación que lo mantiene realmente estable. En mi conocimiento y relación y encuentro con Olga, que también era característica de Olga en sí, porque no fue un encuentro así directo, sino como yo te mandé un corto artículo que se publicó años atrás en el Correo, donde sí había yo recién llegado de Alemania al país, hay que decirlo así. Había en Tribuna Popular, que antes había concursos sobre temas. Entonces había ese concurso sobre la dictadura del proletariado, ¿no? Donde yo participé como otros camaradas. Ahí me recuerdo, había dos premios, dos ganadores. Uno era mi persona, y a través de esa iniciativa, de ese trabajo ideológico, entonces me imagino, Olga, no me acuerdo si estaba en el jurado o no, pero entonces realmente me conoció, ¿no? En una forma directa, y algo también muy importante en su vida, siempre tratar de captar y formar cuadros jóvenes, ¿no? Realmente el futuro del partido. Eso fue exactamente, Olga tenía 51 años y yo tenía 23 años. Y a raíz de eso, en sí, esa captación, como uno lo podría llamar, también de cuadro,
era una relación, un encuentro intenso de formación, como dice la profesora, de aprendizaje estricta, muy detallista en categorías, en esa tendencia en la izquierda de mezclar cosas, muy exigente. Y claro, yo era una persona de todo un grupo de cuadros jóvenes que Olga en sí preparó tanto en la teoría como en la praxis, que decía en la vida. Ser comunista no solamente es algo de libros, muy importante en la teoría, pero también en la moral comunista, que era algo también esencial en Olga, que no perdonaba nada, realmente con sus propios camaradas del bureau político, muy severa, y eso implicaba naturalmente una vida difícil, ¿sí? Renunciar a muchas cosas por una posición moral, donde uno podría acomodarse. De repente era una firmeza y realmente la convivencia era política, formativa y naturalmente también de plena confianza. Vivimos cerca en la zona de la Avenida Victoria. Entonces yo también en una larga época viviendo solo, entonces prácticamente mi casa era la casa de Olga, donde se comía, donde se hablaba, donde se formaba, y era también toda una época que yo podría, y otros camaradas, podríamos participar, aprender con Olga en la señalada escuela de cuadro, que realmente era uno de los objetivos de su vida, la formación de los militantes, ¿no? En todas las áreas. Como ya se expresó, me recuerdo los cursos para las mujeres, después los sindicales, después de la juventud. Eso yo creo es un gran aporte de Olga a toda una generación de militantes del partido y no militantes del partido, porque ahí también aprendimos a hacer cursos para personas que todavía no tienen la conciencia para sí, como uno lo dijo así, especialmente a nivel obrero, y eso marcó. También me recuerdo de anécdotas que hacen Olga única en la historia, que yo no estuve naturalmente presente, en esa época todavía no estaba en el país, pero me contaron que Olga Luzardo, ustedes ahí me corrigen si saben más, era la mujer que dio una cachetada en pleno Congreso al ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez, cuando supuestamente Alberto Loviera, que ya sabemos hoy en día la historia de verdad, desapareció. En ese momento estaba supuestamente desaparecido. Entonces el ministro Carlos Andrés Pérez tenía que responder y él negó que se sabe algo, que el gobierno estaba implicado en el hoy crimen, asesinato, crimen de Alberto Loviera, y ya se sabía, ya se había encontrado en las playas de Anzoátegui el cuerpo torturado. Entonces ella, así me dijeron, se levantó en pleno Congreso y respondió con una cachetada también al ministro en esa época, Carlos Andrés. Eso también era su temperamento
que tú dices, la sangre indígena, y eso también otra anécdota, Olga y Carlos Andrés, que una relación muy especial también. Me acuerdo en una recepción ya en la embajada de la Unión Soviética que había aquí, donde naturalmente ya había un momento de cierta abertura, ¿no? En otra época, donde naturalmente Olga se negó a dar la mano a Carlos Andrés Pérez. Realmente esa firmeza política, ideológica, moral, marcó a Olga Luzardo en toda una generación que estaba con ella. Realmente también nos formamos así. Olga Luzardo vivió 100 años. 100 años exactos. Bueno, casi exactos. Poquitico más por unos meses. Como la profe comentaba, nació prematura, un 29 de febrero además. Pero si uno escucha las pinceladas que nos ofrece la profesora y lee un poquito más, o sea, uno a los 5 minutos ya sabe que está frente a un muy importante personaje de la política venezolana, de la historia venezolana. O sea, una persona que es fundadora del Partido Comunista, que funda las primeras células del Partido Comunista en Zulia, que se codiaba con todos los personajes que la profesora nos ha comentado, Gabriel Bracho, entre otros. Participa en la primera gran huelga petrolera. Es decir, bueno, detenida, creo que le hirieron en una pierna en el momento que la detienen, no estoy seguro. Fue torturada, como nos comentaba su hija en el audio que reprodujo. Todos los dedos de la mano. Tuvo que exiliarse, vivió fuera. Yo no sabía que tenía estudios de economía, que era economista. Y que era doctora en filosofía. Yo no sabía eso. O sea, lo digo con muchísima vergüenza. Y bueno, fundadora de la Escuela de Cuadros del Partido Comunista, fundadora de Tribuna Popular. Es decir, estamos hablando de una persona verdadera, y como muchos, ¿no? Como muchos y muchas. Bueno, en parte, este mismo espacio existe por eso, precisamente, ¿no? Yo quisiera, o sea, como investigador, como estudioso, como militante, yo quisiera saber qué escribió Olga Luzardo como economista. O sea, qué aportó ella como análisis de la estructura económica, bueno, nacional y global, es decir, sobre la economía venezolana en particular. Porque algo tiene que haber escrito, algo tiene que haber dicho, algo tiene que haber aportado. Cuando uno hace la lista, nuestra lista, o sea, cuando nosotros nos sentamos, y es una lista a la que vamos incorporando gente, cuando nosotros comenzamos, cuando ideamos el plan de este seminario, la lista eran como unas 40 y pico de personas. Poquitico tiempo después ya eran como 80, ahorita son más de 100. Pero cuando uno identifica a los economistas, son los economistas. Es decir, Venezuela tiene una tradición riquísima de economistas geniales, ¿no? Verdaderamente brillantes. ¿Y por qué no está Olga Luzardo ahí? Yo no entiendo eso, ¿no? Eso yo entiendo que probablemente tiene que ver con su trayectoria académica. Yo no, es decir, simplemente yo no sé a qué obedece eso, pero seguramente ella hizo análisis de la economía venezolana. Bueno, y lo mismo, algo similar cabe decir de su título, por decirlo así, de doctora en filosofía. Entonces, bueno, muy respetuosa y fraternamente, ustedes en el Partido Comunista tienen una responsabilidad enorme, o sea, ustedes tienen que, bueno, y nosotros, todos, ¿no? Pero a ustedes se les hace un poquito más sencillo porque tienen acceso más directo a muchos documentos
es decir, hay que hacer como ese trabajo de, no solamente una película, hay que escribir. Yo no entiendo por qué no existe una biografía de Olga Luzardo, ¿no? Una buena biografía de Olga Luzardo. Por supuesto que se deben haber escrito muchas cosas. Y creo que digamos, para las nuevas generaciones de militantes, a las que yo no pertenezco, es decir, las nuevas son mucho más jóvenes que yo. Bueno, tenemos una responsabilidad con esas generaciones, que es darle a conocer, entre otras, no solamente la vida, sino la obra. O sea, es muy importante. Ese documento debe ser muy interesante. ¿Qué opinó Olga Luzardo cuando se estaba fracturando el PCB, ¿no? ¿Qué opinó Olga Luzardo cuando se... por supuesto, yo sé, pero estamos hablando de ella, pues. ¿Qué opinó cuando sobre la guerrilla, sobre la lucha guerrillera? Por decir hitos, así como los hitos sobre los que sobre la lucha armada. Bueno, y así por el estilo, pues, ¿no? Entonces, esas son... por supuesto es más un comentario que un conjunto de preguntas. La profe no puede responder esas preguntas. O sea, yo no le estoy pidiendo a la profe Maribel que las responda. Pero sí, oye, sí me parece importante como comentar eso, porque un poco de esa necesidad, un poco persiguiendo ese objetivo, pero también de esa angustia, de ese silencio o de esas omisiones, sobre gente tan importante, bueno, nace este espacio, ¿no? Y bueno, lo hemos dicho reiteradamente, uno de los propósitos del seminario es justamente, estamos en eso de hecho, es digitalizar una cantidad muy importante de cosas que están impresas, pero que no es posible leer en ninguna parte, pues, ¿no? Con todo y lo que se avanzó en los últimos 20 años, sobre todo durante el gobierno del comandante Chávez. Pero bueno, quería decir eso, profe. Olga no era la mujer que se metió así como en la vida académica. Su relación con las instituciones académicas, de verdad que no me viene, ¿no? Era muy dedicada, era al partido y la revolución, ¿no? Pero de todas formas, Jorge Pérez, que también es un cuadro de ella, a Jorge se le puede preguntar a ver sobre ese tema en particular. Pero no, me parece muy bien, pues, la exposición hecha por Maribel, porque agarró a la Olga, mujer revolucionaria, ¿no? Y hay muchas facetas en Olga, que entre todos, ¿no?, podemos dar nuestra contribución para la construcción de una biografía, pues, de Olga. Hasta, bueno, Iguaraya, sería muy importante que participara en ello, pues, ¿no? Porque estamos construyendo, haciendo una construcción, ¿no? Y la construcción no se hace en un día, y se hace con varias cabezas trabajando en ello. Pero sí, ella nos marcó, y además ubiquémonos en esa época cuando entramos nosotros al Partido Comunista o a la Juventud Comunista, que era la época del eurocomunismo, era la crisis del marxismo, el eurocomunismo, el conflicto inclusive China, Unión Soviética, el conflicto, ¿no? Y bueno, y aquí eso tuvo su expresión, porque realmente eso que estaban hablando del fraccionalismo y la fractura del Partido Comunista en esa época es la fractura ideológica que fue con la gente del MAS, que por cierto que tu tío, Loba, Gustavo, decía, por ejemplo, que Teodoro Pekov no era un traidor, porque Teodoro nunca había sido comunista, pero que Pompeyo sí. Sí, es un traidor.
Eso decía Gustavo, ¿no? Y por supuesto que nos marcó mucho esa forma de ser de ella. Muchos más o menos la adaptamos, pero no tanto, ¿no? Como era ella en lo recia, pues, ¿no? Era sumamente recia. Era una mujer estoica, o sea, sabía mantenerse, pues, ante cualquier circunstancia. Yo nunca, y tuve años, Carol tuvo más años que yo, pero yo tuve años allí al lado de Olga también, y tuvimos mucha confianza, pues las dos, nunca me llegó a hablar de las torturas, nunca. Yo sabía, era por lo que decían los otros, ¿no? De sus torturas. Yo ahorita leyendo un libro sobre mujeres en la lucha contra Pérez Jiménez, hay también una narración de ella, donde dice que a ella ni siquiera la pusieron, la detuvieron junto con las otras luchadoras, sino que la pusieron con las delincuentes comunes. Pero resulta que la pusieron con las delincuentes comunes como un castigo y resulta que se convirtió en la líder. Y la tuvieron que sacar de allí, entonces la mandaron sola, la aislaron y la pusieron sola. O sea que tenía unas condiciones de liderazgo tremendas, ¿no? Era una mujer muy perceptiva. O sea, ella veía a la persona y hacía una radiografía. Era sumamente humana, ¿no? Cuando hacía los análisis, de lo bueno y lo malo que podía tener un cuadro, ¿no? Y hay algo en el Partido Comunista de que para ellos dicen que para la formación de un cuadro se requieren 20 años, ¿no? Y la formación es sistemática. Por ejemplo, nosotros participábamos en los cursos en la escuela de cuadro que quedaba por allí ¿cómo que se llama? No eran los teques, no. Potrerito. Potrerito, y ahí estaba la escuela de cuadro. Y allí nos levantaban a las 4 o las 5 de la mañana a hacer ejercicio, etc. Y eso duraba, tú sabes, hasta la noche. Era convivencia y allí te iban evaluando, ¿no? En tus relaciones con los demás, ¿no? En tus relaciones con los demás. Y además lo permanente de la formación, que una célula es la primera escuela de formación. Y todas esas cosas ahí las van enseñando, modelando. No sé cómo será hoy, Maribel era que puede decirnos si la formación es igual a la formación que nos dieron a nosotros en ese tiempo, esos cuadros, y quienes mostraban mayor inclinación hacia el trabajo ideológico, además de Olga, que era obsesiva. A mí me agarraban y yo me sentaba al lado de ella con una libretica y ella hablando y yo escribiendo, además de los cursos, ¿no? Además de los cursos, o sea, ella se afincaba en alguien, pues ella buscaba al cuadro. Y los que trabajaban más con ella en esos cursos eran Pedro Ortega Díaz y ¿cómo se llama? Y Eduardo Vallejo Mancera. Eran como los más inclinados a trabajar al lado de Olga, que también ellos eran hermanos, ¿no? Así como Olga era también muy afín, porque además era su primo, Rodolfo Quintero, que el otro día lo dijimos aquí, eran primos, Rodolfo y Olga. Eran primos, ¿no? Y bueno, fue una gran directora de esa escuela de cuadro, ¿no? Y hay una formación integral. Ella daba una formación integral, o sea, a ti te formaban en el área financiera, en el área ideológica, en el área política, en el área social de las relaciones, ¿no? Con la sociedad. O sea, era una formación integral, porque siempre se partió del criterio que a ti te podían dejar solo y tú quedabas solo y tú eras el Partido Comunista. Así como podías dirigir 100, como podías dirigir 1000. Pero si quedabas solo, tú eras un cuadro integral, que por donde te agarraras tú ibas a saber
qué es lo que tú tenías que hacer. Es decir, a nosotros no nos tenía por qué decir qué teníamos que hacer. Nosotros sabíamos qué teníamos que hacer, pero por esa formación. Pero como te digo, ella era obsesiva con la formación. Obsesiva. Y una mujer, bueno, que uno no se olvidará nunca, porque fue una gran admiración y de respeto, ¿no? Como la mayoría de sus dirigentes que quedaron dentro del Partido Comunista después que hay esas decisiones, ¿no? Y fueron los que recibieron todos los golpes, tanto de un lado como del otro, ¿no? Bueno, los aportes que nos ofrece Aurora y nos ofrece Carolus son muy valiosos porque en el momento en que está la escuela de cuadro, ese es el mejor momento de la escuela de cuadro del partido, hay que reconocerlo. O sea, la escuela de cuadro con Olga fue una escuela excepcional, que contemplaba esa formación integral. Ella crea su programa, no se conforma con el curso en Potrerito, en la escuela La Quinta Teresa, aquí en Caracas, en San Martín, sino que ella se va de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, a dar su formación. Y cuando tú haces la reflexión sobre Olga economista, cuando tú revisas a Olga se pedía, bueno, mira, la economía política, yo tengo que estudiar economía, y yo tengo que ir a la universidad para estudiar la economía clásica. Ajá, ¿qué dicen esos autores? ¿Qué me enseñan en esa universidad de economía? Ajá, pero entonces ahora vamos con la economía política, ¿sí? Para poder entonces ella trabajar en ese sistema de formación. Y en la otra reflexión que tú haces con respecto a la sistematización, eso es una carencia que nosotros tenemos. Una carencia, tenemos una cantidad de documentos valiosísimos que, bueno, como no somos historiadores, sino somos políticos y entonces vamos andando y entonces agarramos el documento y son tesis políticas que se van dejando en la historia, que hay que ir analizando en momento, en tiempo, en contexto, y que con el pasar de los años tienen altísimo valor, altísimo valor. Lo que se produjo en ese momento, 1968, en junio, y hoy, cuando tú lo revisas, tiene un altísimo valor y lo ves, y tiene vigencia, y lo vas revisando. Entonces sí, es importante trabajarlo. Cuando empecé esto, me percaté que Olga no tiene una buena biografía. Eso hay que reconocerlo, eso hay que decirlo, y hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo y hay que trabajarlo para dejar eso a nuestras generaciones, y con Olga y con otros que están por allí del partido y de otras organizaciones que han dado sus aportes. Y como usted bien lo señaló, si en los hombres hay deficiencias en la sistematización, no me digan las mujeres. que siempre estamos así como relegadas y tú sabes, como alzando la voz allí. No lo comenté, profe, pero disculpa que la interrumpa. El feminismo. Ajá. O sea, ¿cómo contar la historia del feminismo en Venezuela sin hablar de Olga Luzardo? Bueno, sí. Imposible, la cantidad de iniciativas en la que tuvo.
Más que el feminismo, Olga trabaja los derechos de la mujer trabajadora, de la mujer campesina, de la mujer indígena, de la estudiante. Esa es su lucha por los derechos de las mujeres en Venezuela y en el mundo, porque el aporte de Olga no quedó aquí relegado. Olga trabajó en el continente y en el mundo, en Brasil. Allí tenemos a nuestra camarada Diluvina, que bueno, que compartió algunos elementos con Olga. Pero sí, hablar de los derechos de la mujer sin identificar a Olga no es la única. Eso hay que decirlo. Hay una cantidad de mujeres, pero Olga dio aportes importantes allí, en forma sistemática y sostenida. Ella no dejó nunca de preocuparse por los derechos de la mujer. Olga fue una rebelde. Esa rebeldía iba mucho más allá que una simple rebeldía. Efectivamente, mira, la época en que vive, su adolescencia, yo no estaba ahí, pero en una época muy grave. Cuando yo entré a la Universidad Central en el año 58, las mujeres no podíamos entrar en pantalones porque estaba prohibido, como si fuera un liceo que le tienen prohibido allá del mundo. Una estudiante no podía ser novia de un profesor, que fuera soltero, tal que fuera, porque votaban al profesor por si acaso por las dudas que no estaba estudiando. Cosas por el estilo. Yo conocí algo más o menos esa época, cuando regresó Gustavo y los que vinieron del exilio desde México para acá. La conociste a ese Gustavo. Era una mujer impresionante, pero impresionante, una mujer con... Ella se fue poniendo chiquita. No solamente por la edad, me imagino, además, la estructura fue más grave, porque el problema de la pierna le cayeron a culatazo limpio y le fracturaron la cadera, y tuvo una cantidad de operaciones seguidas para... Fue grave, ya adultísima ya. Fue grave que la marcó para siempre. Bueno, ella en su casa de repente aflojaba la andadera y bueno, le costaba mucho trabajo. Tuvo que andar así mucho tiempo. Pero ella es una defensora de la mujer en los términos en que tú estás bastante. Olga no era la tipa que iba así, era ella así. El frente femenino para las mujeres, no. Olga, el frente femenino, como lo invitaban, iba, le tocaba discursiar y se iba, pero Olga está en una guerra, ella sola, y sí sistemática. Como maneja, pero traté de insinuarlo antes, sabía mucho de derecho, sabrá. No sé por qué se leyó todo eso, pero de todas maneras sabía mucho. Y entonces ella se permitía sistematizar esa lucha de una manera terrible. El atraso en el cual vivía. El atraso vivía no solamente niños. Este mismo seguro que me perdonó Carol existía en el Partido Comunista. Los hombres eran igualitos, machos, vernáculos, folclóricos, etcétera, etcétera. Ah, no, claro que sí. Entonces, la recia, pero con otras podían, pero con Olga no podían. Era una mujer demasiado recia, que se atrapiaba a la defensiva, porque él militaba permanentemente con un montón de... Toditos están enamorados de ella, con el perdón lo que yo me acuerdo. Y ya yo tenía 23 años. Sé de lo que estoy hablando. Toditos, no lo voy a nombrar, pero toditos. Y el Olga, digo, no me van a permitir a mí escoger, Olga, a la defensiva. Eso que todo el mundo cree así, que yo soy pasto, que yo quebré, no. Y algunos venían así desde la vuelta del 36, yo no venía así, venían así desde la vuelta del 36, entre ellos Jotepa deliraba. Deliraba. Y algunos que se callaron la boca, como Gustavo Machado, porque se resolvió que era el padre, pero le llevaba 20 años. Ella es hija de Gustavo. Ella se autodefinía como tal. Gustavo como padre para mí. 20 años tenía cuando me volvió a resolver. Sí. Y ella me lleva 20 a mí. Bueno, profe Maribel, muchísimas gracias por su excelente conferencia, por ofrecernos estas pinceladas de una mujer tan extraordinaria como Olga Luzardo. Hoy está cumpliendo claro, hay que sacar la cuenta 108, pero hay que sacar la cuenta del bisiesto, ¿no? Ahí la sacaba su hija. De verdad, muchísimas gracias. Es una conferencia que hemos disfrutado particularmente. Gracias, profe. Gracias a ustedes y bueno, en estos espacios para
continuar compartiendo lo poco que tenemos e ir arrimando en este proceso. Muchas gracias.